pero sí me pareció interesante. El cine y la literatura tienen una larga relación. Desde los inicios del cine, la literatura ha sido motivo de múltiples adaptaciones, el término que se usaba, que se usa normalmente, y además ha habido una larga discusión sobre cuánta fidelidad puede haber en estas adaptaciones. Sobre ese tema y sobre este libro, Cine/Literatura, nuevas aproximaciones a viejas polémicas, voy a conversar hoy día con Giovanna Polarolo. Giovanna, un gusto. Igualmente, me encanta estar acá. Giovanna, el cine y la literatura, como acabo de decir, tienen una larga relación, que no siempre ha sido una relación amable y que muchas veces hemos tenido la idea de que básicamente la cosa va de la literatura al cine y que no hay un diálogo, no hay una ida y vuelta. Sin embargo, tú eres la editora de este libro que ha publicado la Universidad Católica, el Fondo Editorial de la Universidad Católica, donde uno encuentra muchas aproximaciones distintas. Sí, bueno, esa era la idea, ¿no? Porque creo que desde que nace el cine, su primer contacto es con la literatura, específicamente con la novela. La novela del siglo XIX, que es la novela que narra grandes historias, ¿no? Claro. Entonces, es verdad, el cine podía no haber sido narrativo. El cine podía haber sido de registro, el cine podía haber sido usado para, como ahora, las cámaras de video, de vigilancia, pero optó por, su camino fue narrar. ¿Y por qué siempre que vemos una película inspirada a partir de la adaptación de una obra literaria, sobre todo si la obra es Solo, un clásico, muy conocida, por lo menos en un determinado país, tú has sido guionista, además, tú has escrito guión en el caso de Pantaleón y las visitadoras, pero ¿por qué es que la reacción es inmediatamente decir, ay, normalmente la reacción es, pucha, no es como el libro? Eso es natural, o sea, el punto de partida justamente de mi interés por este tema es que a nadie le gustan las adaptaciones, o muy poca gente disfruta de las adaptaciones, porque cuando ve adaptada la novela que le gustó, la novela que amó, va a sentir una fuerte decepción y solamente valora o ignora, mejor dicho, la novela cuando es una novela desconocida. El tema ocurre la discusión ocurre cuando son novelas canónicas, no sé, que el cine adapte La Odisea, ¿no? Es la gran discusión en El Desprecio, la película de Godard, de los años 60, que discute el productor con el guionista sobre, o sea, que le dice, quiero adaptar La Odisea. Pero yo creo que que hoy en día podemos acercarnos de otra manera, superando ese sentimiento de desazón. Porque además, o decepción. Todo libro, y tú recoges, en los trabajos se recoge además esta idea de que, bueno, todo libro en realidad es leído de manera distinta por cada uno de los lectores, ¿no? Exacto, sí. Y claro, muchas veces las adaptaciones que quizás que más nos han gustado o que más impacto han tenido son las que nos dan como una nueva lectura de ese texto que no habíamos visto. O sea, no es idea de reproducir tal cual, porque claro, ahí sale un bodrio seguramente. Claro, además, como decía Orson Welles, ¿para qué? Si vas a querer contar lo mismo que cuenta la novela, entonces ¿para qué adaptas? O sea, la adaptación es tu lectura. Y tanto es así que si tú te pones a mirar las películas, las muchas películas que han adaptado un mismo libro, como es el caso de Madame Bovary, Ana Karenina, por citar los más clásicos, o El cartero llama dos veces, por ejemplo. Tenemos, por lo menos que yo conozco, tres adaptaciones en distintos años. Cada una de esas películas te va a dar una visión del libro, una lectura del libro diferente, que no es casual. O sea, como dice Robert Stam, que es uno de los que mejor ha pensado el tema, es en qué contexto
la película, la adaptación te habla también de la época en que se adaptó, de la ideología de la producción, de lo que le interesa. Inclusive cuando dicen el cine como no puede reflexionar, cosa que no es cierta, pero se dice, el cine no puede presentar reflexiones, solo acciones, entonces se salta los episodios que son reflexivos y cuenta solo la acción. Pero no es así, el cine sí puede reflexionar. El tema es que eso esté en el lenguaje del cine, digamos, ¿por qué ¿no? quita por ejemplo, en Las uvas de la ira, John Ford, ¿por qué quita los pasajes? ¿Qué quita? O sea, es una novela muy larga, es verdad, claro. pero ¿qué quita? Quita los pasajes más ideologizados de un escritor que era del Partido Comunista en unos años en que estaba prohibido en Hollywood, claro. ¿no? Y John Ford además era republicano. Entonces, tú ves ahí el interés de John Ford. A él le interesa contar otra historia, Claro, no la de estaba Steinbeck. pensando, no, son también adaptaciones, pero en las varias películas que hay, pues, entre comillas, sobre Jesús a partir de los evangelios. Entonces, Son el Pasolini adaptaciones, el Jesús de Pasolini en los años 60 es totalmente distinto, se basa en el mismo texto que el de Mel Gibson, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, Y el de Mel Gibson es muy de hace unos años, pero de esta época donde, claro, hay que ver manar sangre por todos lados. Tú ¿no? lees la época también. Y otro caso interesantísimo es las distintas adaptaciones de Medea. También Pasolini, en Claro. fin, hay varios adaptadores y varias adaptaciones y es muy interesante. Yo creo que relacionar eso y analizar la película adaptada en relación con la novela sin decir ese es mejor, ese es peor, o sea, sin portarse como una especie de detective que va con una lupa a ver Claro, qué falta, qué le quitó, ¿no? Claro, a veces hay gente Sí. que tiene esa lógica, ¿no? No te lleva a nada eso, sino más bien ¿por qué? Claro. ¿Por qué fue este cambio? Claro, porque no se trata de certificar la pureza Sí. de una obra. Ahora, pero también en el libro no solamente se discute este tema, que es un tema central, sobre todo en la primera Sí. parte de las aproximaciones teóricas, sino este otro tema que es la relación entre el cine y las vanguardias, y en los años 20 en particular. Fue muy intenso. ¿Cómo? Ahí empiezas a ver cómo es el viaje de ida y vuelta, ¿no? Y cómo el cine influye también Sí. en los escritores, ¿no? Y también esa es una vía que se ha explorado poco. Claro, tú mismo dices que cuando tú empezaste a hacer tus trabajos, tú no, ese lado como que no lo veías, ¿no? Sí, solamente veía adaptación y después empecé a darme cuenta. Buñuel, por ejemplo, es un caso fascinante, porque casi todo, Buñuel adapta casi todo. Claro. Y está no solamente el surrealismo, que es lo que lo que más se ha divulgado, sino lo gótico. El gótico está en Buñuel con tanta presencia como el gótico literario, ¿no? Con tanta presencia como el surrealismo. Entonces, estudiar eso, mirar así, nos abre muchas puertas, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo los escritores son influenciados por el cine, ¿no? Porque sí. En el caso de los poetas de vanguardia, hay varios mencionados es el caso, incluso se compara ahí a La tortuga ecuestre con El perro andaluz, pero... Y los vanguardistas peruanos como Oquendo de Amat. Claro, estaba pensando en Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Porque en 5 metros de poemas el cine está, claro. ¿no? Y los hermanos Peña Barrenechea, que es cinema puro, tiene un poemario. Ahora, ¿no? ¿por qué esa fascinación de los escritores de vanguardia? Yo creo que los escritores vieron en el cine como estaban en plena época de digamos, un nuevo paradigma, ¿no? Una nueva manera de contar. Ya estaban cansados de la narrativa decimonónica y estaban buscando nuevos lenguajes. Y el cine, a partir de imágenes que no necesariamente... Ellos no querían narrar. La vanguardia no quiere narrar. La vanguardia quiere mostrar, quiere crear impresiones, y vieron que el cine podía hacerlo, ¿no? Ahora, a la vez en paralelo, y el tránsito del cine mudo al cine sonoro,
también genera un impacto, porque creo que es Truffaut el que señala, si no me equivoco, en el libro está citado, cómo se encasilla en el teatro, se teatraliza de alguna manera el cine, ¿no? Hubo mucha nostalgia, como ocurre con cualquier nueva tecnología, hay una resistencia. Es como el tema del blanco y negro, ¿no? El blanco y negro también se extraña. Aparece, no sé, aparece la fotografía, dice se va a morir la pintura. Aparece el cine, todos dicen se va a acabar el aparece teatro. El libro electrónico y ahora todos estamos preocupados con internet. Siempre la televisión también causó un drama, ¿no? Y lo mismo pasó con la tecnología creo que hasta la imprenta también tuvo sus detractores, ¿no? Hasta la escritura tuvo sus detractores. Entonces es normal que eso pase y hubo mucha nostalgia. Hitchcock, por ejemplo, en esa entrevista larga que le hace Truffaut, se queja de la falta de imaginación de los cineastas después del sonoro, porque antes, dice, en el mudo tenían que inventarse imágenes que potenciaran la imaginación para que la gente creyera escuchar, por ejemplo, el sonido del corcho al abrirse una botella de champán. Claro, el esfuerzo de imaginación del espectador era mucho mayor. Y se asoció el tema de la palabra con lo literario que los cineastas rechazaban. Pero yo creo que la palabra le dio al cine otra dimensión, una dimensión muy compleja que cineastas como Bergman, por ejemplo, y otros han explorado y le han dado al cine nuevos caminos, ¿no? O sea, yo no creo que una película sea más cinematográfica en la medida en que los personajes hablen menos. O sea, creo que el tema con la palabra es cuando se usa solo para informar, ¿no? Pero mira, Scorsese, ¿cómo hace hablar a sus personajes si eso no es informativo, es expresivo? Claro, y además estás reflexionando, digamos, ¿no? Y le da una potencia a lo que dicen sus personajes. Ahora, otra ¿no? cosa que señalan, son tantos autores, sí, son más de 20 autores en el libro, pero... Creo que el libro, no sé, ofrece una diversidad de acercamientos. Pero ahora, ¿no? lo interesante es también cómo ya no es solamente la adaptación, la clásica adaptación de buscando novela, la fidelidad. Buscando la fidelidad, sino que ahora se adapta pues de todo, ¿no? O sea, las fuentes de adaptación para el cine, no sé, puede ser hasta un videojuego que termina convirtiéndose en un... Si ya no se habla de intertextualidad, sino de intermedialidad, ¿no? O sea, la relación entre los diferentes medios, música, cómic, videojuegos, y es permanente, lo vemos, Hollywood lo está haciendo desde hace un buen tiempo, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde va entonces el cine en esta relación, a esta suma de lenguajes que producen esta diversidad que estamos teniendo? Porque uno ve que la diversidad, además ahora con el tema digital, las posibilidades son mucho mayores, ¿no? O sea, ya no vamos a tener nunca hemos tenido un solo tipo de cine, pero hay como siempre un cine de época, pero un cine de época no, un cine que expresa una época, pero en esta época... Yo me preguntaba, leyendo los ensayos sobre todos los estudios de caso, de las diferentes películas que se comentan, y claro, uno no ve que haya un... No, yo creo que no es que que vayan a desaparecer las salas de cine. Me parece que aún cuando tengas todas estas otras plataformas, siempre la gente va a ir al cine. Pero a la vez va a ver series, a la vez va a ver internet, se va a bajar películas, o sea, la oferta se multiplica. ¿Y por qué es que la gente va a seguir yendo al cine? ¿O por qué sigue yendo al cine? Porque... Igualito porque como sigue habiendo librerías, pero como seguimos leyendo. Claro, ¿cuál es esa fascinación que ejerce o esa
ese atractivo que todavía ejerce Iba a la decir gran sala. la pantalla grande, pero también en tu casa puedes tener Cada vez son más grandes. Y los ¿no? televisores cada Claro. vez tienen mejor definición. Puede ser que haya gente que deje de ir al cine. Yo pienso que, bueno, por algo las salas, nosotros hemos vivido un proceso Claro, que empieza ya en los 70s de la caída, la caída de las, o sea, aquí en Lima Claro, vimos cómo se vimos redujeron cómo al los cines fueron máximo. desapareciendo. Yo pertenezco a una generación que fui no sé, al cine San Martín, al cine... Claro. Cuando yo vivía en Tacna había el cine Colón, el cine San Martín también se llamaba otro, el cine Tacna, y ahora no hay ninguno. Y durante unos 30 años o 20 dejó de haber cine. Y hubo una reconversión y ahora son las salas pequeñas, no estas multisalas. A la gente le gusta ir a comer con su cancha y es un acto social también, ¿no? Pero o sea, hay una cierta ritualidad también, ¿no? Pero ya no son las salas enormes. ¿Te acuerdas del cine Tacna? Claro, que era enorme. Era el más grande enorme. de todo. ¿Cómo se podía llenar esa sala? Ahora sería imposible. Ahora, otra cosa que me llama la atención, hay un texto muy bueno sobre este cineasta que trabaja sobre Borges, ¿no? Ah, sí, Sobre en los Resman. libros y la noche. Claro. Y cómo, estaba pensando, conversábamos antes sobre la película de Javier Heró, Sí. sobre el viaje de Javier Heró, ¿no? Y ese es otro tipo de abordaje, ¿no? Cómo llevas ya no a la adaptación de una obra determinada, sino cómo llevas la obra y la vida de un autor como Borges al cine. O sea, a mí me pareció fascinante, Sí. porque esa es otra manera de aproximarse. O sea, la idea no solamente yo tomo un relato y escojo una parte, o como tú dices, saco lo que es políticamente incorrecto o ideológicamente no conviene, sino cómo decir, bueno, vamos a hacer una película donde está la vida y la obra de Borges todo junto. ¿Cómo leo a ese autor? Claro, también, ¿no? claro. Sí. Eso, digamos, esas son como otras vías que se van abriendo también. Y ¿no? otra que a mí, siempre, digamos, no es nueva, pero ha sido poco explorada, que es lo que hace Manuel Puig, por ejemplo, que es lo inverso. O sea, cómo relee, reinterpreta, reescribe las películas en El beso de la mujer araña. Y tú ves las películas y es un juego inverso. Ves Cat People, por ejemplo, y la manera como la cuenta Molina no corresponde a la manera como a la película, y es la lectura que hace Puig de lo que le interesa destacar a él, lo que le interesa ver, ¿no? Claro, que ahí volvemos un poco a que vale para cualquier obra, no solo para la literatura. Frente a una escultura, cada quien va a leerla desde sus propios códigos, desde su propia experiencia, sus propios intereses, ¿no? Sí. O sea, no hay manera de que dos personas tengan la misma lectura de una obra o de una película de cine. Unos salen aplaudiendo y otros pueden salir aburridos, pero eso está, digamos, así es. Sí, yo lo que creo que en esta época, a mí me gusta esta época en el sentido de la gran diversidad y no excluyentes. Es como que el paradigma es Sí, que no haya un paradigma, digamos, ¿no? Y antes era, no sé, como empieza en la introducción con esta cita que a mí me encanta de Hitchcock, el cuento de las cabras, ¿no? A una cabra le gusta la película, está comiendo en la basura, ¿no? Le gusta la película, la otra come el libro. Dice, me gusta más el libro. Esa época de exclusiones tiene que ser así o asá. El cine no debe adaptar porque tiene su propio camino. Esa independencia, esa pureza que se buscaba, yo diría hasta los años 60, 70 del siglo hasta pasado. Hasta los 70, ¿no? Ha desaparecido. Ya nos queda, ¿no? A muchos. Esta necesidad de marcar fronteras, de decir el cine es esto, literatura es esto. Es bien clasificatorio, digamos, sí, ¿no? Eso ya no se puede clasificar. Estamos en una época en que las fronteras son borrosas.
no puedes decir esto es poesía, esto es novela, los géneros se confunden, ¿no? E incluso la relectura, o sea, nosotros vemos el cine mudo con unos ojos que otras generaciones no vieron, digamos, ¿no? Sí. Cada generación va a verla de una manera distinta. Les puede, no sé qué les Puede parecerá, parecer- ¿no? Claro, puede encantarles o puede parecerles atroz, no sé. Sí. Pero digamos, entonces lo que de alguna manera el mensaje es, tenemos cine diverso para rato, digamos. Sí, Eso es lo que yo tú pienso. dirías. Sí, sí. Y tenemos que, por eso mismo, tratar de mirar con más apertura, ¿no? Con menos rigidez. Ujú. Y eliminar este sentido de competencia. O sea, el cine, si en los primeros años buscó independizarse de la literatura, porque es verdad que al principio hubo frente al cine un rechazo de los intelectuales, de los serios, o sea, o la alta cultura, o sea, el cine Claro, el cine venía ahora de es la feria, digamos. el de ¿no? la feria, de la calle, ¿no? Siempre pienso en esto, en Jean-Paul Sartre, cuando en sus memorias cuenta que él y su madre iban a escondidas del papá y del abuelo, porque ellos eran unos señorones que les parecía que el Que era algo- cine era sucio, ruidoso, la gente iba a comer y Un lugar oscuro. un lugar oscuro. Entonces había que ir al teatro o había que leer novelas. Y eso ya cambió radicalmente. Ahora más bien el cine hay festivales de cine. Claro, el cine está en todas partes, cine digamos. está considerado como un arte con mayúsculas, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces, cuando el cine se vio en una necesidad de competir y de decir, no, la literatura no está por encima nuestro, entiendo que se rechazaban las adaptaciones, ¿no? Bueno, Ivana, muchísimas gracias por la conversación. Ha sido realmente una conversación y yo quiero recomendarles el libro Cine, Literatura, nuevas aproximaciones a viejas polémicas, polémicas que tienen ya más de 100 años, y son polémicas ya centenarias. Un libro publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica que a mí me ha ayudado mucho a no solo enterarme de algunas cosas de la historia del cine y de esa relación siempre tensa con la literatura, sino además todas estas nuevas aproximaciones a partir de un conjunto de trabajos muy buenos, de un conjunto de una nueva generación de investigadores, no solo peruanos, sino también de otros países, de Argentina. He visto varios trabajos que nos ayudan a entender lo que es el cine y su relación con la literatura. Nos Muchas vemos. gracias.